Bienvenidos a una emisión más de Más 54 Código País. Hoy nos encontramos en la Reserva Ecológica de Pilar, tan solo a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, para recorrer 297 hectáreas de animales y plantas a las orillas del río Luján, besando estas tierras. Vení, acompáñame y vamos a ver esta maravilla natural. Bueno, estamos con Graciela Capodoglio, que es educadora ambiental, la fundadora de la Reserva Natural del Pilar. Gracias, Graciela, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. La reserva nace de la mano de un grupo de ciudadanos que teníamos un compromiso ambiental, que era aprovechar este espacio, que originalmente fue un basural. Yo siempre muestro esta foto porque creo que es muy gráfica. Esta foto, yo estoy arrodillada en esta piedra mirando hacia atrás. Todo lo que se ve aquí atrás es lo que se ve hoy como un lugar en perfecto estado. Esto en realidad es un poco de mentira, porque abajo sigue estando la basura. Pero bueno, lo que hicimos fue irla sacando y de a poco empezaron a surgir las plantas, las que eran exóticas las fuimos sacando, y las que son nativas las fuimos dejando. En 18 años, si vos observás, vas a ver que todo esto es un bosque importante, muy joven pero importante. Son todas plantas que nacieron desde que sacamos el basural. ¿En qué año se fundó la reserva, Graciela? 2003, 19 de agosto del 2003 salió la ordenanza municipal, y el 23 de septiembre del mismo año hicimos la primera actividad de limpieza, claro, que era lo primero que teníamos que hacer, de limpieza en este lugar. Así que desde hace 18 años no paramos de tener actividades prácticamente todos los fines de semana. Bueno, ¿nos llevas a conocer? ¿Vamos? Vamos. ¿Con qué flor nos encontramos acá? La reserva tiene el privilegio de, en muy poco espacio, porque en este bloque son 150 hectáreas. En estas 150 hectáreas nosotros tenemos pastizal, humedal, costa de río y un talar importante, añejo. Entonces tenemos, para que te des una idea, la Argentina tiene 1000 especies de aves. Sí. Nuestra reserva tiene registradas 255. Ah, una vez. ¿Por qué? ¿Barbaridad? Exacto, es una barbaridad para una superficie tan chica, pero tenés las aves que están en el río, las que están en el talar, las que están en el pastizal, las que están en el humedal, interactúan entre ellas. Eso nos lleva a tener una biodiversidad muy rica. Esto, sumalo a que hemos hecho un trabajo consciente de introducir las especies que no estaban, todavía faltan muchísimas, pero muchas, y esto hace que suba la cantidad de insectos, suba la cantidad de aves, y con el tiempo ya han llegado los mamíferos grandes. Ahora, contanos un poquito, porque bueno, el otro día que nos mandaste la grilla de las actividades que tienen acá, que son muy interesantes, no solo la caminata bajo la luna, sino el tema de las mariposas, porque acá claro, recién vimos una, mirá, ahí hay una, por ejemplo. Sí, tenés todo el tiempo, aquello es una lecherita, tenés todo el tiempo. Lo que ocurre es esto, la mariposa puede libar, es decir, chupar el juguito de la flor en cualquier lugar, pero solamente puede poner huevos en las plantas que, cuando el huevo madure y nazca la oruga, tenga donde comer. Entonces, por ejemplo, la zafiro del talar es una especie que es negra, con 2 bandas azul metalizadas, muy bella. Solamente come tala. Solo tala. Por lo tanto, si no tenés tala, no tenés zafiro. De la misma manera, si yo quiero tener limoncito, necesariamente voy a tener senda del campo, que es la que tiene esas varas largas. Y así sucesivamente. Cada mariposa, a veces 2 o 3 en cada planta,
pero en general hay una relación correlativa, es decir, una planta, una mariposa. Cuando vos, seguramente has escuchado a los más grandes decir, cuando yo era chico había muchas mariposas y ahora ya no hay. Bueno, la razón es porque no quedan más baldíos. Antes, esos baldíos sostenían plantas nativas que sostenían mariposas. Cuando llega la urbanización o esta manía del pasto corto, se acabó. Las plantas nativas desaparecen de las ciudades y con eso desaparecen las mariposas. No es cierto. Está el mito, eso te iba a preguntar, que dura un día. No es cierto que vivan un día. La historia es así, la mariposa pone los huevos en la planta nutricia. Sí. Entonces, planta nutricia es de la cual va a comer la oruga. La oruga, en un momento, cuando estén dadas las condiciones, nace y come a una velocidad increíble las hojas de esa planta. Esto le hace bien a la planta porque es una poda natural y no agresiva como sería si lo hacemos nosotros con poda. Cuando la oruga llegó a un cierto tamaño y está gorda, busca un lugar, se hace lo que nosotros decimos una casita, es decir, la pupa, y ahí adentro se encierra. Y ahí ocurre uno de los procesos más mágicos que existen. La oruga se desarma, se disuelve y se transforma en una cosa medio gelatinosa, color verde, generalmente. Eso queda ahí hasta que están dadas las condiciones de cantidad de horas de luz y cantidad de temperatura, y esa masa se empieza a mover ahí adentro y se arma con forma de mariposa. Rompe la pupa, sale, abre las alas y aparece, se suelta, tiene media hora, que es muy riesgoso que se la pueda comer un pájaro porque no tiene fuerza para volar, y después vuela. Y empezamos el ciclo. En el caso, por ejemplo, hay mariposas que nacen directamente sin aparato buscador, porque solamente cuando de oruga pasó a pupa, de pupa a mariposa, ahí se reproduce y muere en el día. Pero la mayoría no, tienen mucho tiempo. ¿En cuánto tiempo? 4 años, por ejemplo. Bueno. Es decir, para que te des una idea, la monarca de Canadá pasa el verano en Canadá y el invierno en México. Vuela a 17 kilómetros por hora. No sabía eso. Es uno de esos tantos mitos que aparecen. La gente a la mariposa la respeta, pero a la gata peluda la pisa. Sí. Y lo que no entienden es, como diría Saint-Exupéry, si quiero disfrutar de una mariposa tengo que sufrir 2 o 3 orugas. Las orugas son mariposas que todavía no hicieron la metamorfosis. Tenemos que respetar la oruga si queremos mariposas. Por el otro lado, el 100% de las orugas no pican si no las tocas. Y el 99% no son urticantes. Entonces lo que hay que hacer es ser respetuoso y no tocarlas. Más con eso un alcanza. ser tan bonito, ¿no? Claro. Tan bonito. ¿Por qué no se valoran las plantas nativas? Porque, a ver, si en ese sentido, perdón, me pongo, en ese sentido yo tengo un análisis sociológico. Sí. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece una corriente filosófica que se llama positivismo, que Augusto Comte, es inglés, plantea esta cosa de que hay grupos superiores o sociedades superiores y superiores inferiores, y obviamente en el ranking de las culturas superiores estaba la inglesa primero, porque por algo él era inglés. Entonces, y descreía, desprestigiaba y desvalorizaba todas las culturas que estaban siendo colonizadas por Europa. Es decir, nosotros estamos incluidos ahí. Cuando ellos empiezan a darse cuenta que están destruyendo su ecosistema y empiezan a reintroducir especies nativas para que puedan esas mariposas y esos insectos polinizar y mejorar la calidad del lugar, nosotros que tenemos un gran complejo de inferioridad, copiamos ese modelo, pero a la inglesa. Entonces copiamos con plantas de ellos.
Es decir, hay toda una desvalorización de las raíces, de la identidad, y eso es, creo, lo que nos lleva a... Esto es un yuyo. Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque uno lo puede aplicar de distintas perspectivas, la sociológica, la antropológica, la histórica, y mira, también en el ambiente natural esto que decís vos, ¿no? El desprestigio por una colonización mental. Vos preferís, vos ves la gente que pone en su casa un aromo que es exótico, pero no pone un aromito que es nativo. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El aromito te va a dar mariposas, además de fruto, además de flor. El aromo, que es exótico, no te va a traer las mariposas, requiere mucho más cuidado y va a morir antes. Sin embargo, seguimos copiando lo externo. ¿Cuál es el equipo, cuál es tu equipo de trabajo, Graciela? Toda la gente, porque desde un principio hasta ahora, el trabajo que los llevó. Los primeros años éramos solamente voluntarios, no tuvimos, digamos, hasta 2007. Sí. Tuvimos el privilegio nosotros de que tuvimos una ayuda muy importante de Juan Carlos Chévez, que fue el naturalista más importante que tuvo el siglo XX. De hecho, el Día del Naturalista y el Día de las Especies en Extinción tienen que ver con sus fechas de nacimiento y muerte. Juan Carlos era un genio y yo supongo que le causamos gracia las dos que habíamos empezado esto, y bueno, la realidad es que nos apoyó, nos ayudó, descubrió especies que no sabíamos que teníamos. De hecho, tenemos un bosque de acacio de sarandí colorado que han sido declarados monumento natural, que los encontró él. Nos ayudó a hacer el plan de manejo para poder... Un plan de manejo es como qué se puede y qué no se puede hacer dentro del área protegida para los próximos 10, 20 años. Eso nos garantizó una estabilidad en la reserva, porque nosotros logramos, gracias a Juan Carlos, validarlo en audiencia pública, y eso nos llevó a que cuando tuvimos dificultades pudimos sacar la ley y proteger la reserva con esto. Y después, bueno, contamos en este momento con un equipo de 5 guardaparques. El municipio este año nos incorporó un 5.º guardaparque, veníamos con 4. Y después tenemos un equipo de voluntarios que seremos unos 20, que cada uno hace su trabajo, ¿no? Es decir, hay quien se maneja la parte de difusión, está el que hace control de especies exóticas, el que se encarga de hacer las respuestas por internet, es decir, nos vamos dividiendo el trabajo. Esto, obviamente, siendo del palo de las ciencias sociales, cuando falleció Galeano, para nosotros fue una pérdida muy importante, por eso decidimos generar un espacio para él. Tenemos 3 personas nada más que reconocemos que les hemos dado un espacio, que son Juan Carlos Chévez, Nelson Mandela y Eduardo Galeano. Y la frase que elegimos es porque creemos que representa lo que es la reserva. Sí. Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. ¿Cómo ves a los más pequeños? Hay una conciencia más profunda, ¿no?, del medio ambiente. Sí, lo que pasa es que mucha gente, esta es mi opinión, tiene esperanzas porque ve esto, y en realidad no alcanza. Yo creo que para cuando ellos tengan que hacerse cargo del planeta, si nosotros los adultos no cambiamos, no hay planeta. No hay planeta. Planeta va a haber, lo que no va a haber es especie. Es decir, la situación es crítica. Es crítica, y creo que mi generación mucho peor, pero las generaciones más jóvenes, hasta los 30, hay muy poca conciencia. Hay que cambiar el modelo en el que vivimos, y además no queda mucho tiempo, nos quedan 5, 7, 8 años, o ya está, no hay alternativa. Entonces esto es preocupante, claro. Y en estos tipos de lugares es donde vos
podés mostrar esto desde una perspectiva un poco menos trágica, ¿no? Es decir, ver que gracias a Dios existe algo que se llama resiliencia, que es la capacidad que tiene la naturaleza de volver a funcionar, que es una muestra de este basural. Hoy tenemos esto arriba de un basural. Esto es lo que puede hacer la naturaleza, pero no lo puede hacer si nosotros no ponemos... No aportamos, sí. Exacto. Me quedé pensando, digo, en una sociedad de consumo, en un capitalismo feroz, digo, estos mensajes no son contradictorios, porque en realidad tienen que ver con la vida, ¿no? Hoy venimos de una pandemia donde de repente se puso en jaque un montón de cosas por la cuestión de la supervivencia del ser humano, desde los miedos más injustificados a los justificados, digo. Esto también, porque decir, bueno, pará, todo lo que quieras, pero sí, si no tenés planeta, no tenés vida, no tenés ecosistema, te morís. Es la película de DiCaprio, claro. No mires para arriba. Sí, podés reemplazar el meteorito por el cambio climático y te das cuenta cómo tenés los medios de comunicación, los políticos, la sociedad buscando no ver el problema, con el agravante que al meteorito no lo puedo parar, pero al cambio climático no lo puedo parar, pero lo puedo mitigar. Y ahí es donde entra la estupidez humana. Allá tenemos, y la parte por ahí más diferente que tenemos, que no aparece en todas las reservas, que nosotros tenemos ahí el Bosque de la Memoria, que lo armamos el año pasado, que no se podía ir a la plaza, entonces tenemos el bosque. El año pasado tuvimos el privilegio de que vino Norita Cortiñas a plantarse por su hijo, y allá este año armamos el Bosque por la Soberanía. Qué bueno, donde vinieron excombatientes a plantar por los que quedaron en las islas. Lo que hicimos fue, este lugar es una especie exótica, acacio negro, que la estamos sacando, y en su lugar estamos reemplazando por flora nativa. Entonces tomamos este lugar, hicimos, que creo que es todo un símbolo también, ¿no? Apropiarse, sí. Y además el Bosque de la Memoria, hacerlo en ese momento, nos parecía que era bueno. ¿Ves? Esto es lo que te digo, mucho de esto ya está, estos se han muerto, están surgiendo los nativos, tenés todo un bosque espléndido, pero hemos llegado hasta ahí. Hay que seguir para adelante. Bueno, pasa y eso nos falta básicamente. Sí, son 150 hectáreas. Una locura. Y este camino es preciosísimo. No, este lugar es espectacular. Y acá en el río seguramente vamos a ver tortugas y algún koi. Con Lili, que estábamos totalmente locas, con la que creamos la reserva. Lili es comisario de a bordo de Aerolíneas Argentinas. Era. Ahora está jubilada. Y yo profesora en Ciencias Sociales. Y cuando nos pusimos a hacer esto, nosotros delirábamos que hacíamos la reserva y en 2 años se la dejábamos a las autoridades y nos íbamos a fabricar otra. Y acá estoy hace 18. Bueno, ¿esto qué es? ¿Un lugar de descanso, Graciela? Claro, nosotros generamos, no hemos armado, tenemos algunas diferencias con otras áreas protegidas. No hemos generado el lugar de picnic porque nos parece que tiene un riesgo de una impronta demasiado profunda si vos tenés 50 familias todas juntas comiendo. No. Entonces preferimos generar pequeños lugares donde cada familia, en este caso son para 2 familias, que se pueden sentar a comer, o en unas piedras o en unos troncos, pero separados, cuestión de que la carga sobre el ecosistema sea menor. Claro.
Por el otro lado, otra de las cosas importantes es que no tenemos tachos de basura. Y no los tenemos a propósito, no es que no hemos podido, no queremos, porque el tacho de basura es el lugar donde, volvemos al tema de educación ambiental, cada visitante se tiene que hacer cargo de la basura que genera. Por lo tanto, lo que usaste te lo llevas a tu casa. Estos son espinillos. Eso te iba a preguntar, estos son los espinillos, claro. Esto es el que yo te decía, que estos tienen hermosísimas flores, tienen hermosísimos... ¿De qué color son las flores que salen? Las flores amarilla, un pompón, es decir, se pone todo amarillo, son pompones amarillos con un perfume muy, muy, muy intenso. Esto lo olfateas desde la allá? Sí. Y atrae un montón de mariposas y de aves, porque las aves se comen las mariposas y porque las aves se comen las frutas y porque hacen los nidos. Entonces tenés una biodiversidad. Y debajo de él, fíjate cómo aparecen otras plantas que nacen después. Eso es porque la planta, el ecosistema está en equilibrio. Bueno, contame cómo son las caminatas con la luna. Es una actividad muy piola porque la empezamos a hacer hace muchísimos años. Es el fin de semana más cercano a la luna llena. Hacemos una caminata que empieza con un jueguito, siempre, soy educadora ambiental, entonces todo se resuelve con un jueguito. Si somos muchos nos dividimos en 2 o 3 grupos y hacemos un relevamiento de la reserva, pero sin usar los ojos. Es decir, por primera vez, al principio cuesta que la gente entienda que no hace falta la linterna, no hace falta el celular. A la hora empiezan a ver que hay sombra que da la luna. Entonces, trabajar con los otros sentidos, con el olfato, con el tacto, con el oído. Tenemos muy abandonados los otros sentidos y en realidad son sentidos muy fuertes que te compensan un montón. Entonces, desarrollar esto. Y por el otro lado, bueno, cada vez que tenés una visita guiada nocturna, tenés por ejemplo, los murciélagos y las lechuzas, lechuzones, lechuzón orejudo, caburés y todo. Entonces, es muy divertido porque viste que la canción dice la lechuza hace... Bueno, mentira, una sola hace, todas las demás hacen otro. Es como la mariposa. Claro. Entonces, escuchar todos los distintos cantos de las distintas lechuzas que tenemos en el lugar y ver cuál es la importancia de esos animales en nuestro ecosistema y para nuestra salud. Contanos un poquito a la audiencia. Vos recibiste el premio Berta Cáceres. Contanos un poquito quién fue ella y bueno qué a mí significa. El premio Berta Cáceres me queda grande. Partamos de esta base. Tuve la suerte de que la gente de la Universidad de Luján me propusiese. Berta Cáceres, igual que Chico Méndez, son los 2 faros que tienen que guiar a los que estamos a favor del cuidado del ambiente. En ambos casos protegían sus ecosistemas y a las sociedades que viven en los ecosistemas. Sí, en el caso de Berta, luchó para evitar que una empresa norteamericana destrozara toda una selva y utilizara o que creara una represa donde desaparecerían todo el hábitat donde vivían gran cantidad de comunidades aborígenes, y la asesinaron. La asesinó en complicidad el gobierno de Honduras con la empresa y están presos estas personas, no todos, pero algunos. Pero esto implicó que su familia tuvo que irse del país y Berta creo que nos dejó un legado importante porque hoy ese río sobrevive y esas comunidades sobreviven y bueno, es una maravilla. Y el caso de Chico en Brasil es lo mismo. Chico lamentablemente no fue tan exitoso, también lo matan la empresa que quería destruir el Amazonas para poder plantar soja. La maldición de Latinoamérica es que tenemos muchísimos recursos y entonces estamos en la mira, como dicen las chicas de
de Famatina, mientras tengamos agua y tengamos oro, estaremos en pie de guerra. Claro. Sí. La ambición de los poderosos. Es eso. Bueno, hay que seguir luchando. Sí, no me cabe duda. De todas maneras, al lado de Berta Cáceres yo no he hecho nada. Esto, pero como cada... creo que Berta es realmente lo mismo que chicos son los faros, ¿no? Es decir, a ellos es a donde hay que mirar. Y a nivel nacional creo que hay personalidades importantes como Carlos Galano, por ejemplo, o como Walter Pengue, que son personas que llevan adelante una movida muy importante. Entonces, bueno, creo que Latinoamérica está en una movilización muy fuerte en el tema ambiental y eso me da esperanzas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias Graciela por mostrarnos esta reserva tan hermosa. Visítenla porque todo lo que contó Graciela, miren la maravilla de plantas autóctonas, de mariposas sobre todo, que es precioso. La verdad que es un lugar maravilloso para ver. Yo estoy cerca y no lo conocía, así que los invito a venir.